Buenas tardes, queridos amigos y amigas en el Señor. Vamos a empezar nuevamente el taller. Hoy día vamos a ver la vocación de Moisés, ¿ya? Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María Santísima, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar leyendo entonces en el capítulo 2 del Éxodo, en el versículo 11. Vamos a leer un pedacito cortito, ¿ya? Para hacernos una idea qué pasa cuando Moisés crece, ¿ya? Porque lo dejamos en el taller anterior, lo dejamos cuando es entregado a la princesa, como a los 4 o 5 años, ¿ya? Dice así, repito, Éxodo 2:11. Un día, cuando Moisés ya era mayor, fue donde estaban sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio también cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y a otro lado y, no viendo a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Cuando salió al día siguiente, estaban riñendo dos hebreos. Dijo entonces al culpable, ¿por qué pegas a tu compañero? Él le respondió, ¿quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés tuvo miedo, pues pensó, seguramente la cosa se sabe. Cuando el faraón se enteró de lo sucedido, buscó a Moisés para matarlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vamos a tratar de entender un poquito esta lectura, ¿ya? Porque está media curiosa, ¿ya? No sé si se alcanzaron a dar cuenta. Un día, cuando Moisés ya era mayor, fue donde estaban sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio también cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces aquí ya quiere decir que Moisés ya sabía que era hebreo, ¿ya? A pesar de que seguía vistiéndose como egipcio, pero era hebreo. Y por eso que dice sus hermanos, ¿ya? Bueno, las películas que hay sobre Moisés muestran cosas, pero no se sabe bien cómo es que, si es que verdaderamente se fue a vivir con ellos o no, ¿ya? Con su familia, ¿ya? Pero aquí este hermano es todos los otros israelitas. Bueno, ¿qué pasó entonces cuando vio que golpeaban a alguien? Mató al egipcio. Y al día siguiente ya se supo todo. Y cuando el faraón se enteró, obviamente mandó a buscarlo. ¿Para qué? Para matarlo. Qué terrible, ¿eh? Ahora, ¿cómo se supo? Bueno, hay mucha. Miren, piensen ustedes que la hermana del faraón sabía, las esclavas de las acompañantes de la princesa también sabían. Así que por algún lado las cosas se saben, ¿ya? Mucho se dice que habían guardado la mantita de cuando él era guagua y iba en la cestita, pero no, eso no se sabe, ¿ya? Eso es especulación, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa entonces con Moisés? También hay una película de Moisés que muestran en que el faraón
lo exilia. Pero aquí en la Biblia dice claramente que Moisés huyó. En el versículo 15 dice, Moisés huyó del faraón y se dirigió al país de Madián. Ya, ahora les voy a pedir que ustedes busquen en un mapa del mundo antiguo, si tienen un mapa del Sinaí mejor, ¿ya? De Egipto, que salga Egipto, pero por lo menos a mí me sale solamente en mi Biblia un mapa del Oriente Antiguo. Ustedes busquen y entonces van a encontrar Egipto, que está hacia el occidente, después está la península del Sinaí, que es como un triángulo, y frente al Sinaí está Madián, ¿ya? Entonces huyó ¿desde dónde? Desde Memphis, por lo menos en este mapa, Memphis es lo que hoy día sería el Cairo, ¿ya? Entonces, se fue desde ahí, desde Memphis hasta Madián. Ustedes cortan y buscan el mapa y cuando ya estén ubicadas el camino que hizo, entonces se vuelven a conectar el video. ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo que pasa entonces en Madián? Que ahí hay toda una historia que ustedes después la leen, que es muy simpática, ¿verdad? En que Moisés ayuda a las hijas del sacerdote de ese lugar y las defiende de unos atacantes que querían quitarles el agua, ¿ya? Y después en el versículo 21 dice, Moisés aceptó morar con aquel hombre que le dio a su hija Sephora. Ella dio luz un hijo y Moisés lo llamó Gersón, pues pensó, forastero soy en tierra extraña. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cambia totalmente la vida de Moisés, pues. Porque imagínense que Moisés se había educado hasta ya grande. Algunos piensan que tenía alrededor de 40 años cuando se fue a Madián, ¿ya? Y no se había casado en Egipto, así que en ese sentido va a iniciar una vida totalmente diferente. Pero piensen ustedes que acá él pasa a ser el yerno de este sacerdote, que no, por supuesto que no es hebreo, ni es israelita, no conoce la fe del pueblo de Israel, y Moisés va a empezar a pastorear, a llevar los rebaños. ¿Por qué? Porque en estos lugares tan áridos hay que ir moviendo el rebaño buscando el pasto. Entonces, donde hay algo que comer, no necesariamente pasto, ¿ya? Yo se los digo porque yo tengo campo con ovejas, campo de rulo, y las ovejas comen cualquier cosa, así que incluso esas hierbas secas y todo eso seco que hay en las partes áridas también se lo comen, ¿ya? Bueno, ¿qué va a pasar entonces? Aquí se nos muestra que pasa un buen periodo de tiempo. Y dice que murió el faraón en el versículo 23, voy a leer. Estoy en el capítulo 2, versículo 23. Como los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre, el clamor de su servidumbre subió a Dios. Dios escuchó su gemido y se acordó de su alianza pactada con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se fijó en los israelitas y reconoció.
aquí entonces, este trozo me encanta a mí, porque eso nos da una pauta de que Dios nos escucha. Si escuchó a su pueblo de Israel, ¿por qué no nos va a escuchar a nosotros que somos sus hijos? Sus hijos por el bautismo, somos sus hijos adoptivos. Y nos ama, bueno, a ellos también los amaba. Pero nosotros somos hijos en el Hijo, ¿ya? Nosotros somos hijos en Jesucristo. Así nos mira Dios. Dios nos mira a nosotros como hijos en su Hijo. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de sus promesas. Entonces, cuando hay mucho sufrimiento y uno clama a Dios, miren, ¿saben que nos han enseñado que a Dios hay que tenerle tanto respeto, que no se puede hablar, no se puede levantar la voz, no se puede mover? Bueno, eso está mal. Uno con Dios tiene que ser tal cual uno es, porque con Dios no necesita. Dios sabe quién eres tú, sabe cómo tú eres. Entonces tú también tienes derecho a clamar y a gemir, y a llorar y a pedir que te mande auxilio. ¿Ya? Y cuando el pueblo gime, ¿qué va pasando? Que Dios va preparando una salvación. Si tú no gimes, Dios no va a preparar ninguna salvación. Y te la vas a perder. Porque Dios, cuando tú gimes, cuando tú clamas, Dios prepara a un Salvador para que te vaya a ayudar. Lo hace al modo humano, no con milagros. Bueno, hay algunas veces cosas extraordinarias, ¿no es cierto? Si tú vas a Lourdes o a algún santuario mariano o haces una peregrinación, ¿no es cierto? Ya, pero normalmente Dios actúa por el modo humano. Por eso que prepara siempre a un Salvador. ¿Ya? Vamos a entrar ahora en la parte más interesante. ¿Ya? En el capítulo 3, 1, dice: Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Trashumando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Pensó pues Moisés: voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Le dijo: no te acerques aquí, quítate la sandalia que llevas puesta, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Yahvé le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pericitas, los hivitas y los jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto la opresión con que los egipcios los afligen. Así que ponte en camino. Yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo de los israelitas de Egipto. Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió: yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te envíe. Cuando haya llegado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte.
palabra de Dios. Te alabamos. Vamos entonces a empezar la lección, ¿ya? ¿Se acuerdan la lección cuántos momentos tiene? Son 4. Lectura, que ya le hicimos. Ahora viene meditación. Después viene oración y después viene contemplación, ¿ya? Entonces, ya hicimos la lectura, ahora vamos a ir a la meditación, masticando frase por frase, ¿ya? Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Tras su mando con el rebaño por el desierto, llegó hasta el Horeb, la montaña de Dios. ¿Cómo sabía Moisés que el Horeb era la montaña de Dios? Porque había escuchado de los israelitas, ¿no es cierto? El tiempo que conoció a su madre, a su hermano, a su hermana. Además que en ese tiempo los dioses siempre eran dioses de las montañas, de las alturas. El Sadai, ¿se acuerdan? Así que este monte Horeb era muy alto y por eso es que él sabía que era el monte Horeb, la montaña de Dios, ¿ya? Allí en el versículo 2, allí se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego en medio de una zarza. Uno que piensa, hoy Moisés vio una zarza ardiendo, ¿y qué sería? Y uno se imagina cualquier cosa. No, es un ángel. Los ángeles pueden tomar la forma que ellos quieran. En este caso, toma la forma de una zarza ardiendo. Cuando uno visita el desierto del Sinaí, uno se da cuenta que estas zarzas están en muchas partes. Y uno conoce las zarzas. Son unos matorrales, ¿ya? En medio de una zarza, Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. ¿Por qué no ardía la zarza? ¿Por qué no se consumía? Porque era un ángel, ¿ya? Pensó pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Ya, aquí empieza una parte muy buena, ¿ya? Primero, es que el Señor tiene una pedagogía para llamar a las personas, ¿ya? Y lo primero que hace el Señor es invitarnos a algo que nos llama la atención, ¿ya? En este caso a Moisés, ¿qué es lo que le llamó la atención? La zarza. Y por eso que entonces dice después, cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, lo llamó en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Entonces, primero le muestra algo llamativo, que es especial para esa persona, porque no a todas las personas le llaman la atención las mismas cosas. Y después lo nombra, ¿ya? Con su nombre. Y Moisés respondió, aquí estoy. ¿Qué es lo que le pasa a Moisés con este llamado de Dios? Fíjense ustedes que Moisés, que había sido, aquí tenemos la kenosis de Moisés, ¿se acuerdan que hemos visto la kenosis de José? ¿Ya? Ahora vamos a ver la kenosis de Moisés. Moisés, que fue criado en el palacio como un hijo de Faraón, fue educado para ser Faraón, estaba en el máximo del buen vivir. Mata al egipcio, descubre que es hebreo, mata al egipcio y tiene que huir para que no lo maten. Y se transforma en pastor. Y siendo pastor, un día sube al monte de Dios y Dios lo restaura.
¿Por qué? Porque cuando deja Egipto, primero que todo, él tuvo que abandonar su antigua religión, que era la religión egipcia, y empezar a conocer esta nueva religión que él no conocía de los israelitas. Después, él creía que era egipcio y se da cuenta que es hebreo, esclavo, hijo de esclavo, y pasa de ser rico, millonario, diríamos hoy día, ¿no es cierto?, a ser pobre y a tener un trabajo humilde. Entonces, cuando Dios lo llama, interiormente Moisés se restaura. ¿Por qué? Porque lo primero que le dice es su nombre. Moisés, Moisés. Después le dice, no te acerques aquí, quítate las sandalias que llevas puestas, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Claro, porque imagínense lo que significa que a él se le haya aparecido Dios, que le haya hablado Dios, si él apenas lo conocía. Entonces le queda restaurado todo. ¿Ah? Él ahora va a entender por qué ha vivido lo que ha vivido. ¿Ya? Yahvé le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado el clamor ante sus opresores y conozco su sufrimiento, lo que ya habíamos hablado. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo a esta tierra, de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Y ahí nombra a todos los pueblos, ¿ya?, que viven en Canaán. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto la presión con que los egipcios los afligen. Así que ponte en camino y yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Ahí le da la misión. Lo restaura en su religiosidad, ¿no es cierto? Lo restaura con su nombre y lo restaura dándole una misión. Esto es un esquema de envío, ¿ya? Es un esquema pedagógico que usa Dios para enviar y para llamar a las personas. Miren, vamos a ver otro esquema, dejen marcadito aquí, con un santito o con una tirita, con lo que ustedes tengan a mano. Y entonces vamos a buscar en San Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20. En el versículo 11, después de la resurrección de Jesús. ¿Ya? ¿Ya lo tienen? Ya. Estaba María junto al sepulcro, fuera, llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le preguntó Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo,
Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo me lo lleve. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuni, que quiere decir maestro. Replicó Jesús, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos, he visto al Señor, y le repitió las palabras que Jesús había dicho. Este es otro esquema que es y casi exacto al de Moisés, ¿ya? Es un esquema de envío, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le llama la atención a María? Ella quiere ir a ver el sepulcro de Jesús. Ese va a ser lo que la atrae, ¿ya? Y le dice, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. ¿Por qué? Porque la pena se lo impedía, ¿ya? María Magdalena quedó deshecha después de la crucifixión. Entonces, la pena le impedía ver, ¿ya? Le preguntó Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Miran todo el rato que lleva conversando, pues, ¿ah? Y todavía no se da cuenta. Así nos pasa a nosotros, ¿eh? Que el Señor nos llama y nosotros no nos damos cuenta. Porque estamos con los ojos tapados por muchas cosas que nos pasan. Pueden ser las penas, los dolores, los sufrimientos, pero también todas las ocupaciones que nosotros tenemos porque nosotros nos buscamos muchas cosas para hacer, para no aburrirnos. ¿Ah? Entonces, y también porque somos superficiales, porque preferimos eso a buscar al Señor. Jesús le dijo, María, la llamó por su nombre, ¿ves? Y ahí ella lo reconoció y le dice, maestro. ¿Y qué le dice Jesús? Vete donde mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos, he visto al Señor, y le repitió las palabras que Jesús había dicho. ¿Ven? Igual que Dios manda a Moisés al faraón, en este caso manda a María Magdalena a donde los discípulos. Aquí tenemos nuevamente la palabra hermano usada para los discípulos, porque muchas veces preguntan, bueno, pero ¿cuáles son los hermanos? Miren, no nos compliquemos con esa palabra. En hebreo hay muy pocas palabras para definir la consanguinidad, ¿ya? O sea, los primos, los parientes, los del mismo lugar, los que trabajan juntos. Por ejemplo, nosotros en la iglesia nos tratamos de hermanos también, ¿ya? Pero no es que seamos hermanos, ya. Sigamos entonces, porque ahí yo me aparté un poquito para mostrarles cómo es la pedagogía del Señor. Entonces, ¿cuántas veces te acuerdas de haber recibido el llamado del Señor? Porque esto tenemos que llevarlo a nuestra vida. Y a lo mejor el Señor se te apareció en algo que te interesaba y te habló de alguna manera, en una película, o te habló a través de otra persona que te invitó, por ejemplo, a un lugar, a una pastoral, por ejemplo. Tantas maneras que hay de que el Señor se nos manifieste. Y después Él te va a pedir algo, ¿ya? Si tú conoces a una persona que hace una labor maravillosa en la iglesia, tú te entusiasmas y tú quieres seguir a esa persona porque su testimonio es muy lindo. Entonces, el Señor te va mostrando a través de un
anunciador que se llama. Alguien que te anuncia algo que es de Dios. Entonces tenemos que reconocer nuestros anunciadores para saber cuál es nuestra misión. Nosotros podemos tener varias misiones en la vida, ¿ya? Y el Señor puede irnos cambiando. Después de un tiempo nos cambia a otro lugar y a otro lugar, ¿ya? Depende de la edad que uno tenga, porque si tiene 20 está recién empezando, a no ser que de niñito haya sido muy piadoso, ¿ya? Y después a uno con los hijos, ¿no es cierto? Y después, o si se hace sacerdote, ¿no es cierto? Y después a uno la pone en una pastoral y después en otra. Y uno va aprendiendo muchas cosas sobre el Señor, ¿ya? Eh, ya, me falta explicarle, porque aquí volví al capítulo 3 del Éxodo, que teníamos marcado, ¿ya? Lo llama por su nombre, Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Le dijo, no te acerques aquí. Quítate las sandalias que llevas puestas porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Es muy importante entender que cada vez que nos relacionamos con el Señor, estamos en suelo sagrado, ¿ya? No necesariamente en la iglesia. En mi casa también puede ser. Cuando estoy conversando con el Señor, ese lugar se transforma en un suelo sagrado, ¿ya? A lo mejor tú vas en el bus o en el auto y el auto o el bus se te transforman en un suelo sagrado. ¿Por qué? Porque tú vas conversando con el Señor. Y entonces, ¿qué dice? Sácate la sandalia. ¿Por qué le dice sácate la sandalia? Porque mire, si uno está en un monte lleno de piedra y de pedrecitas y de arenilla y de... porque así es el Oreb, ¿ya? Es lleno de piedrecita y de maicillo y de... Entonces, si tú vas con la sandalia, se te mete una piedra entre medio de la sandalia y tú empiezas ya a preocuparte de la sandalia, ya no te preocupas más del Señor, ni de lo que estás hablando con Él. Entonces, te tienes que sacar la sandalia, aunque te duelan los pies, porque si no vas a estar preocupado de las piedrecitas. ¿Y qué son esas piedrecitas en nuestra vida? Piensa, piensa. ¿Qué son esas piedras? Son todas las cosas que están aquí en mi mente. Porque mi imaginación es la loca de la casa. Y entonces, cuando yo estoy conversando con el Señor, de repente, ¡ay! Se me olvidó llamar a la fulanita y parte a buscar el teléfono. O miras el celular. ¡Ay! Se me olvidó apagar la olla y partes corriendo a apagar la olla. O si vas en el bus, ¡ay! Se me pasó el paradero. Y así, vas pensando miles de cosas o que tienes que ir a comprar no sé qué porque mañana tienes que hacer una comida. O no sé, mil de cosas que le suceden a uno en la vida. Entonces, ¿qué significa sacarse la sandalia? Es ponerse en total disposición para el Señor y no dejar que nada interrumpa mi conversación hasta que la conversación esté terminada. Hay conversaciones con el Señor que duran solo 5 minutos. Hay otras que duran 10, otras 20 y hay veces que uno está toda una noche en conversación con el Señor. Entonces, va a depender de eso y de tus cosas, o si no, tú le puedes decir al Señor, mira Señor, ¿sabes que ahora tengo esto pendiente? Voy a ir a hacerlo y conversemos a la hora que tú sabes que vas a estar desocupada. ¿Ya? El Señor no le importa. Al Señor lo que le importa es que tú cumplas tus obligaciones. Así que si tú, en medio de tus obligaciones, te pones a conversar con el Señor y dejas de hacerla, a Él no le va a gustar. ¿Ya? Bueno, vamos a avanzar entonces ahora hacia el nombre divino. En el capítulo 3, versículo 13.
Contestó Moisés a Dios: y cuando vaya a los israelitas y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: esto dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés: esto dirás a los israelitas: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré recordado de generación tras generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, Moisés le pregunta, bueno, pero ¿qué le voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Todos los dioses tenían nombre, ¿no? Y entonces dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Eso es lo que significa Yahvé. Y antes de Moisés nadie conocía el nombre de Dios. Dios le dio a conocer el nombre a Moisés. Así que cuando, por ejemplo, en los textos de Abraham o de Jacob o de Isaac nos aparece el nombre de Yahvé, es porque el autor sagrado conocía ya el nombre de Yahvé porque escribió después de Moisés, ¿ya? Entonces, por eso es que sabe el nombre de Yahvé. Pero antes de Moisés, a Dios de los israelitas se le decía el Shaddai, ¿ya? Esto le dirá a los israelitas: yo soy, me ha enviado. Yahvé me ha enviado. Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Este es mi nombre para siempre, de generación en generación. Miren qué maravilla. Yo soy el que soy, porque Dios es el existente. No tiene principio, no tiene fin. Por eso es que dice yo soy en presente. No tiene pasado, no tiene futuro. Es siempre. ¿Ya? Esto es muy difícil de entender, ¿ya? Pero lo más maravilloso es que por Moisés podemos saber cuál era el nombre de Dios, ¿ya? Voy a seguir en el versículo 16 del mismo capítulo 3. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo os he visitado y me he dado cuenta de lo que os han hecho en Egipto. Así que he decidido sacaros de la aflicción de Egipto y llevaros al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pericitas, los jebusita y jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Ellos te harán caso. Entonces tú irás con los ancianos de Israel donde el rey de Egipto y le diréis: Yahvé, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Y ahora tenemos que hacer un viaje durante 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé nuestro Dios. Ya sé que el rey de Egipto no os dejará salir, a no ser forzado por una mano poderosa. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con toda suerte de prodigios que obraré en medio de ellos, y entonces os dejará salir. Ya estoy buscando entonces acá. Vuelve a repetir lo mismo que estaban dicho anteriormente, ¿no es cierto? Que los va a llevar a Canaán, al país donde mana leche y miel. Pero Moisés tenía un problema. Se parece mucho Moisés a nosotros, ¿ya? Díganme ustedes que lo que voy a leer nos refleja plenamente nuestra vida. Moisés dijo a Yahvé: mira, Señor, yo nunca he sido hombre de palabras fácil, ni aun después de haber hablado tú conmigo. Ya ves que soy torpe de boca y de lengua. Yahvé le respondió: ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego?
¿No soy yo, Yahvé? Así pues, vete, que yo estaré en tu boca y te indicaré lo que debes decir. Él replicó, por favor, Señor, envía a quien quieras. Entonces se encendió la ira de Yahvé contra Moisés y le dijo, ¿no tienes a tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla bien, además va a salir a tu encuentro y seguro que al verte se alegrará. Tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré en tu boca y en la suya, y os indicaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, él será tu boca y tú serás su Dios. Toma este callado en tu mano, porque con él has de hacer prodigios. Dios es tan maravilloso que cuando nos pide algo, nos pone todo lo que necesitamos. Miren, hay una frase que yo le digo la frase para el bronce, ¿ya? Mucha gente le dice así, no soy yo la única, ¿ya? ¿Qué dice? Dios no escoge a los dotados, sino que dota a los escogidos y les da todo lo que ellos necesitan para llevar a cabo la misión que Dios les da. Nunca Dios te va a mandar a un lugar que tú no seas capaz, pero nosotros siempre vamos a tener temor de que lo vamos a hacer mal, de que yo no sé, de que me falta aprender, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú vayas y Él se las va a arreglar y te lo va a dar. Miren, les voy a contar una anécdota. Una vez yo tenía mucho trabajo, ¿ya? Yo tenía antiguamente, estoy hablando hace 20 años, yo tenía por lo menos 5 o 6 grupos y daba talleres y daba ejercicio ignaciano a toda esa gente y lo que más yo necesitaba eran fotocopias y realmente gastaba mucho tiempo en ir a la fotocopiadora, sacar la fotocopia y hacer todo eso que era como de secretaria. Y entonces yo le dije, Señor, sabes que yo estoy agotada, tienes que mandarme una secretaria porque yo no soy capaz, igual que aquí. Y entonces Moisés le dijo, pero es que yo no sé hablar. Yo le dije, mira, no soy capaz. Entonces yo no puedo hacer todo esto. ¿Y saben qué? Al día siguiente tenía una secretaria. Una persona del grupo se me ofreció. Para que vean ustedes cómo es Dios. Y ella se hizo cargo de todo y después ella, al hacerse cargo de eso, también se fue entrenando y después ella fue capaz de dar cursos de Biblia. Miren qué maravilla. Así es la historia de Dios. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer ahora la oración. Vamos a tomar el texto de la zarza ardiente, ¿ya? Ese va a ser el texto que vamos a hacer la contemplación y la oración. Entonces, voy a leer de nuevo, vamos a repasar el texto que vamos a hacer la contemplación, que ya hicimos la lectura y la meditación. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Tras su mando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Pensó pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso, ¿por qué no se consume la zarza? Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés, él respondió, aquí estoy. Le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias que llevas puestas porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Entonces yo voy a hacer mi oración, ustedes hacen la suya propia y yo voy a compartir la mía con ustedes, ¿ya? Tenemos que hacer cuenta de que el Señor está aquí con nosotros y le vamos a comentar qué nos ha parecido esta lectura que hemos hecho hoy día de la zarza ardiente, ¿ya? Señor, te quiero dar gracias por conocer a Moisés. Me admira su personalidad. Me admira todo lo que tú hiciste con él.
como lo hiciste también con tantos personajes de la Biblia tan importantes. Lo hiciste con Juan Bautista, lo hiciste con nuestra Madre María Santísima, y también hoy día, después de tantos santos que hemos conocido, que he conocido a lo largo de mi vida, también me has escogido a mí, Señor. Te doy gracias infinitamente porque a pesar de lo poca cosa que soy, Señor, tú me utilizas a pesar de mi pecado y mi miseria. Tú me llamas por mi nombre y me envías a los que yo no conozco, Señor. A los que quieren conocerte, Señor. Y tú me instruiste en el pastoreo igual que a Moisés, Señor. Él estaba pastoreando y yo también llevo muchos años pastoreando los grupos, Señor. Te doy gracias infinitas por la confianza que has puesto en mí para poderme delegar este trabajo de pastorear un grupo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la contemplación. Espero que les haya ido bien con su oración. ¿Ya? Entonces, la contemplación consiste en que yo voy a usar mi imaginación, voy a tratar de imaginarme lo que yo voy a ir leyendo, y el Señor nos va a regalar ver, oler, sentir, tocar, ¿ya? Gustar, oír. No sé lo que les va a regalar, ¿ya? Yo tampoco sé lo que me va a regalar hoy día a mí, ¿ya? Entonces vamos a... ¿Cómo estaba vestido Moisés? Como un pastor. Como un pastor antiguo, no un pastor de hoy día, ¿ya? Tenía un palito, un palo, un cayado para poder afirmarse, ¿no es cierto? Un bastón. Voy a leer y ustedes cierran sus ojos y se acomodan bien, ¿ya? Y van imaginando. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Trashumando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Pensó pues Moisés, voy a acercarme a ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando Yahvé vio que Moisés se le acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy, le dijo. No te acerques aquí, quítate las sandalias que llevas puestas, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo les fue en la contemplación? A mí me fue bien. Yo pude ver a Moisés con sus ovejas caminando por el cerro hacia la cima, ¿ya? Buscando pasto.
y vio esta zarza. Y la zarza era brillante, brillante. Y después escuché cuando el Señor le dice, quítate la sandalia. Y vi su sandalia. Vi las sandalias de Moisés con sus pies llenos de tierra, sucios. Se quita la sandalia y pisa la tierra sagrada. Amén. Eso vi yo. Las sandalias de Moisés. ¿Y ustedes? ¿Qué vieron? Los que puedan comunicarse conmigo a través del chat que hay en YouTube. Hay un chat. Entonces ustedes pueden ahí ponerme comentarios. Hay algunas personas que ya me han mandado comentarios. Así que ustedes también me pueden poner ahí comentarios y yo les respondo. ¿Ah? Así que estoy muy feliz de hacer este curso con ustedes, este taller de lección y de Biblia, de Antiguo Testamento. Estamos en el segundo ciclo, ¿ya? Y entonces nos veremos en la próxima, en el próximo video, la próxima semana. Que estén muy bien, que tengan una feliz semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.